Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Copetarrazú hoy. Esta noche conversaremos sobre la bioeconomía y cómo es que Copetarrazú se ha convertido en una de las empresas pioneras en este campo, además del trabajo en conjunto que viene realizando la cooperativa con el ICA. Precisamente para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros de manera virtual el señor Hugo Chavarría. Él es gerente del programa hemisférico de bioeconomía y desarrollo productivo del ICA, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Don Hugo, bueno, iniciemos conversando qué es la bioeconomía. La bioeconomía, en términos sencillos, hoy tenemos una nueva frontera de tecnología, de conocimiento, tenemos nuevas ciencias biológicas, nuevas ciencias químicas, tenemos nuevas tecnologías para la información y la comunicación, etc. Y todas esas tecnologías, todo ese mar de nuevo conocimiento, nos hace posible aprovechar el recurso y el principio biológico sustancialmente diferente. Nos hace ser más eficientes, nos hace ser más sostenibles. Hoy es posible, a partir de esa nueva frontera de conocimiento, utilizar ese recurso biológico no solamente para producir materias primas o alimentos, como lo hacíamos antes, sino también para producir insumos para la industria cosmética, para la industria química, para la industria farmacéutica, para la industria energética. Eso es bioeconomía. En términos ultra sencillos es eso. Es aprovechar esa nueva frontera de tecnología y conocimiento para utilizar ese recurso biológico, esa biomasa, para ir mucho más allá de la producción de alimentos como lo hacíamos anteriormente y encadenarnos con cadenas de altísimo valor agregado. Nosotros a través de la bioeconomía decimos que agregamos valor en cascada, es decir, que apuntamos al máximo valor posible. Muy bien, una parte también importante es el enfoque de la Estrategia Nacional de la Bioeconomía en Costa Rica. ¿Cómo es que se ha desarrollado esta estrategia nacional, don Hugo? Costa Rica le apostó a la bioeconomía y de manera muy asertiva, de manera muy estratégica, como instrumento no solamente para poder apoyar la reactivación económica en los próximos años y para promover la seguridad alimentaria, sino para insertarse en el contexto internacional. Cada vez más los mercados internacionales están pidiendo productos más sostenibles, están pidiendo procesos más equitativos y Costa Rica ha direccionado su política pública hacia eso, hacia un proceso de descarbonización y que eso le permite entrar de manera competitiva a los mercados nacionales e internacionales. Y Costa Rica apostó a la bioeconomía para hacer eso. ¿Por qué? Porque Costa Rica es sobre todo recurso biológico. Y nosotros a través de bioeconomía lo que estamos hablando es eso, es de biologizar el proceso productivo. Hagamos todo lo que hacíamos anteriormente con recurso fósil, hagámoslo hoy con recurso biológico, la tecnología lo permite. Bueno, eso es lo que Costa Rica ha hecho a través de la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Y lo ha hecho muy asertivamente porque eso lo ha hecho de manera colaborativa, a través de un grupo interministerial liderado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también en donde están el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, otra gran cantidad de instituciones, y también está la empresa privada. Dentro de ese proceso también ha estado Copetarrazú, también ha estado Laica, también hemos estado los organismos internacionales. Entonces ha sido un proceso ampliamente participativo para definir una política nacional que marca el norte de Costa Rica por los próximos 10 años. Entonces Costa Rica ha tomado una decisión muy acertada, le ha apostado al crecimiento verde, al crecimiento competitivo, respondiendo a las demandas de los mercados internacionales. ¿Cuáles son también las principales oportunidades y desafíos en el tema de bioeconomía en nuestro país? Nosotros decimos que la bioeconomía tiene dos fundamentos. Un fundamento basado en la necesidad, la bioeconomía como necesidad. ¿Por qué? Porque es indispensable que seamos más eficientes y más sostenibles. Porque tendremos una población sustancialmente más grande, sustancialmente más adinerada, sustancialmente más urbana en los próximos años, y eso hará que esa población demande más alimentos, demande más energía, demande más fibras, y todo eso lo tendremos que producir en un ambiente sustancialmente más complicado, en donde habrá más impacto del cambio climático, más degradación de los recursos naturales, más competencia por tierra, agua, suelos, etc. Entonces, evidentemente, tendremos que ser sí o sí más eficientes y más sostenibles. Y ahora súmele los retos que vienen del COVID, en donde tendremos una recesión económica que variará en América Latina entre el 7 y el 9%, tendremos 45 millones de más pobres, tendremos población
en estado de insuficiencia alimentaria. Entonces, sí o sí, tendremos que usar nuestros recursos biológicos de una manera más eficiente y más sostenible. Eso es la bioeconomía como necesidad. Pero también hay buenas noticias, y es la bioeconomía como oportunidad. ¿Por qué como oportunidad? Si nosotros hablamos de bioeconomía, de lo que estamos hablando es de uso de ciencias y tecnologías para aprovechar el recurso biológico para producir bienes y servicios para toda la sociedad. Y si hablamos de recursos biológicos, estamos hablando de América Latina. América Latina tiene a 8 de los 15 países más megadiversos del mundo. América Latina tiene las mayores coberturas de bosques, la mayor posibilidad de incorporar nuevas tierras a la agricultura. Entonces, estamos jugando un partido que se juega en nuestra cancha. Es una enorme oportunidad. Y esa frontera de ciencia y tecnología hoy nos permite cosas que antes eran impensables. Hoy nos permite no solamente ser más eficientes y sostenibles en el recurso biológico, en el material genético que utilizamos, sino también valorizar los residuos y los desperdicios, reducir las pérdidas de alimentos. Hoy tenemos un mundo por delante a través de la bioeconomía. Bueno, está en nuestras manos poderlo aprovechar. América Latina tiene una ventaja comparativa en la bioeconomía. Una ventaja comparativa porque estamos hablando del recurso biológico. Sin embargo, aun cuando nosotros somos la región más megadiversa, más rica en recurso biológico, lo cierto es que en la mayoría de los casos no lo hemos aprovechado en modelos de negocios competitivos, sostenibles. ¿Por qué no lo hemos aprovechado? Primero, porque no conocemos en muchas medidas lo que tenemos. Es decir, la gran mayoría de los países no tiene mapeado, no tiene identificado cuál es ese recurso biológico y qué es posible a partir de ello. Segundo, tenemos el enorme reto de generar tecnología que permita viabilizar negocios a partir de esa riqueza biológica. No es suficiente con tener la riqueza biológica si no la aprovechamos sosteniblemente. Bueno, entonces necesitamos tecnologías habilitadoras para poder volcar eso, transformar eso en negocios competitivos y sostenibles. Tercero, necesitamos marcos normativos que viabilicen esos nuevos negocios y que los fomenten, que hagan que sean rentables. Por ejemplo, muchas de las posibilidades de aprovechamiento de ese recurso biológico tiene que ver con industrias de bioinsumos, con industrias energéticas, con industrias cosméticas. En la mayoría de nuestros países no tenemos marcos normativos que regulen eso, que aseguren que eso se va a dar en un marco de sostenibilidad y de seguridad. Cuarto, necesitamos generar las condiciones en los territorios rurales para poder atraer la inversión requerida para esos nuevos negocios de la bioeconomía. ¿Por qué? Porque esos negocios de la bioeconomía tienen que darse ahí en el territorio rural. Muchos de esos negocios de la bioeconomía se darán a partir de la biomasa, inclusive de biomasa residual o de desperdicios. Es imposible mover eso hacia otros lugares para que pueda ser industrializado, porque es una biomasa que pesa mucho, porque tiene un costo de transporte muy alto. Si nosotros tratamos de llevar esa industrialización a otro territorio, posiblemente estemos matando el modelo de negocio. Pero la mayoría de nuestros territorios rurales no tienen las condiciones adecuadas para la atracción de esa inversión. Condiciones en transporte, condiciones en electrificación, condiciones en conectividad. Entonces necesitamos hacer de esos territorios rurales lugares aptos para la atracción de esa nueva inversión. Y por último, necesitamos fomentar los mercados. Muchos de estos negocios de la bioeconomía todavía son negocios incipientes. Entonces necesitamos tractorar los mercados. ¿Qué significa tractorar? Significa poner etiquetas, sellos, que las compras públicas del gobierno prioricen todos estos nuevos negocios de la bioeconomía. Necesitamos exenciones fiscales. Si estos productos de la bioeconomía están generando impactos económicos y sociales en los territorios rurales y además están generando beneficios para el medio ambiente, bueno, ¿por qué no generar exenciones fiscales para estas nuevas industrias? Necesitamos instrumentos financieros para fomentarlos. Entonces, eso en términos generales son retos que tenemos por delante. Tenemos una enorme potencialidad en temas de recurso biológico, en temas de recurso humano, en temas de tecnología, pero tenemos retos por delante para poder convertir eso en negocios rentables, competitivos y sostenibles. Es cierto que la bioeconomía, sobre todo para una región tan rica en recurso biológico como América Latina, es una potencialidad, y es una potencialidad enorme. Es decir, a diferencia de muchos otros modelos de desarrollo que antes simplemente adoptamos, hoy estamos siendo partícipes en la construcción de un nuevo modelo basado en el recurso biológico, que es algo
que es una ventaja comparativa nuestra. Sin embargo, para convertir eso en realidad, para convertir eso realmente en modelos de negocios competitivos, sostenibles, rentables e inclusivos, son necesarias varias cosas. Primero, es indispensable sensibilizar, es indispensable que todo el mundo esté convencido, que todo el mundo conozca qué es bioeconomía, cuáles son sus potencialidades económicas, sociales y ambientales y por qué tenemos que apostarle a esto como una estrategia tanto para el corto, mediano y largo plazo. Segundo, es indispensable generar esas tecnologías habilitantes para poder aprovechar ese recurso y esa biomasa en productos y servicios. Muchas de esas tecnologías ya existen en diferentes partes de la región, pero no son aptas para nuestros países. Bueno, en algunos casos la tarea será identificar a dónde existen, a dónde están, traerlas, adaptarlas, tropicalizarlas, o en otros casos será generar esas tecnologías. Bueno, y en eso Copetarrazú ha sido pionero. Realmente mis respetos porque en ese tema Copetarrazú ha sido pionero. Tercero, es indispensable generar los instrumentos financieros e instrumentos de mercado para todos estos nuevos productos de la bioeconomía. Eso no existe, todavía estamos hablando de mercados que son muy poco maduros, que son poco desarrollados. Entonces es necesario fomentar todos esos instrumentos que la viabilicen y que lo fomenten. Y por último, es necesario fortalecer, formar alianzas público-privadas entre las cadenas y las nuevas cadenas de valor. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de bioeconomía ya no hablamos de cadenas de valor, sino que hablamos de redes. Algo que empezó dentro de la cadena de café, por ejemplo, qué sé yo, la pulpa, ahora esa pulpa será utilizada como insumo en otra cadena de valor, en una cadena de valor energética o en una cadena de valor de insumos agrícolas o en una cadena de valor cosmética. Esas relaciones muchas veces no existen. Entonces necesitamos formar esas relaciones comerciales, esas alianzas público-privadas para viabilizar eso que viene como insumo de una cadena que pueda ser utilizado. Esos eslabones, digamos, irlos armando e irlos fomentando. Bueno, y en la región, nosotros como ICA, lo que tratamos de hacer es eso. Lo que tratamos de hacer es ser puente de conocimiento, es ser gestor de conocimiento para poder apoyar a los países y a las cadenas en todas estas tareas. Ese es nuestro rol desde el ICA como organismo de cooperación internacional en la región. Nosotros somos puente entre los países para fomentar la cooperación entre los países de la región y con países fuera de la región en estas áreas. En las áreas de sensibilización y formación de capacidades, en las áreas de construcción de políticas y marcos normativos, en las áreas de fomento de mercados e instrumentos financieros y en las áreas de fomentando que esos negocios de la bioeconomía, que esas posibilidades que existen, que son viables, se transformen en eso, se transformen en negocios concretos, en negocios rentables y en negocios sostenibles. Uno de los temas que ha tomado más relevancia también en este tema de la bioeconomía es el valor agregado que da a los productos. ¿Cuál es ese valor, don Hugo, que puede dar la bioeconomía a los diferentes productos y a la comercialización del mercado nacional e internacional? Primero, la bioeconomía permite valorizar cosas que antes en el negocio eran residuos o eran desperdicios. Es decir, para el caso de café, permite utilizar la pulpa, la broza, la cascarilla, etcétera, para la elaboración de nuevos bioproductos. Esos nuevos bioproductos, por supuesto, que van a contribuir con el modelo de negocio de la empresa. Y esos tienen altísima demanda en los mercados internacionales. Les pongo un caso. En los últimos 10 años, los productos de la agricultura primaria no han crecido más de 3%. Si uno ve cuánto crecen anualmente, los mercados internacionales de arroz, de raíces y tubérculos, de cereales y oleaginosas, de café, en la gran mayoría de los casos no crecen más de 3% anual. ¿Cuánto está creciendo los biocombustibles o cuánto están creciendo los bioinsumos? Los bioinsumos están creciendo 18% de manera anual en los mercados internacionales. Los biocombustibles 25% anual en mercados internacionales. Entonces, si uno piensa a qué mercado apostarle, sea un mercado de agricultura primaria o un mercado de la bioeconomía, digamos, los datos son muy claros. Y segundo, aún cuando en muchos casos no se refleje en el precio, lo cierto es que la normativa privada en los mercados internacionales está jalando más por productos de la bioeconomía. Está exigiendo
que esos productos tengan huellas ambientales bajas, que tengan menor consumo de agua, menor consumo energético, que tengan fijación de dióxido de carbono. Eso es bioeconomía. Eso es bioeconomía. Entonces muchas veces es cierto, no se refleja en el precio pagado, pero sí es un requisito para la entrada a esos mercados internacionales. Muy bien, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos para seguir conversando sobre este importante tema de la bioeconomía en nuestro país. Quédese con nosotros. ...60 años, celebrando el cooperativismo. Trabajamos en equipo para hacer el mejor café del mundo. La historia nos ha enseñado que unidos somos más fuertes. Y que juntos podamos hacer mejor las cosas. Para generar y decir ahora hacemos economía. Trabajando siempre por un futuro mejor. Gracias por hacer nuestro mundo mejor. Y por vender nuestro café en muchos lugares del mundo. 60 años cosechando juntos. Gracias. En Coopetarrazú, le servimos como usted y su carrito se lo merece, con un servicio ágil de 24 horas en la gasolinera. En repuestos siempre le solucionamos sus problemas, con conocimiento, experiencia y servicio. Además, le brindamos el mantenimiento general que su vehículo necesita. Aquí le chineamos su carrito. Somos Coopetarrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. El mundo nos presenta grandes retos. Pero cada mañana es una nueva oportunidad para apoyar a todos los que nos necesitan. Seguimos trabajando y produciendo para que los alimentos lleguen a sus comunidades. Desde nuestros supermercados seguimos trabajando para que a ustedes no les falte nada. Esto tiene que pasar. Pero nosotros no podemos parar. Por el bien de todos nuestros asociados, clientes y comunidad en general. Gracias, Coopetarrazú, por proveernos de lo necesario en esta época de incertidumbre. Gracias por asegurar la alimentación de nuestros niños y niñas en los centros educativos. Continuamos con más de Coopetarrazú. Hoy, esta noche, conversando sobre el importante tema de la bioeconomía. Nos encontramos hablando con don Hugo Chavarrieles, gerente del programa hemisférico de bioeconomía y desarrollo productivo del ICA. Ahora hablando un poco sobre la combinación que tiene la bioeconomía y Coopetarrazú. Para usted, don Hugo, ¿cuál es su percepción sobre la bioeconomía en esta cooperativa tan importante para nuestra región? Yo siempre he dicho, nosotros utilizamos desde el ICA, utilizamos mucho el ejemplo de Coopetarrazú para demostrar que la bioeconomía no solamente es viable, sino que la bioeconomía es rentable. Es decir, Coopetarrazú ha servido como un ejemplo, como un testimonio de cosas que muchas otras organizaciones, que muchas otras empresas en la región están tratando de hacer. Ya Coopetarrazú ha abierto camino, es pionera y hoy es líder en negocios de la bioeconomía. Y eso es realmente muy importante. De hecho, cuando nosotros conversábamos sobre los siguientes pasos en la Estrategia Nacional de Bioeconomía, nosotros decíamos, lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar, es evidenciar esas potencialidades que la bioeconomía tiene, que la bioeconomía tiene en la rentabilidad de empresa, que la bioeconomía tiene en la sostenibilidad y que la bioeconomía tiene en la generación de empleos y oportunidades en el territorio rural. Bueno, Coopetarrazú es parte de esa evidencia. Coopetarrazú es testimonio de que eso está sucediendo, de que no es un sueño de opio, de que no es algo a larguísimo plazo, no, es algo que es concreto
y que ya está teniendo sus frutos en el terreno. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo reconozco muchísimo y quiero felicitar a Copetrasur por todos los esfuerzos que ha llevado a cabo y es eso, digamos, Copetrasur se ha convertido en un pionero y en un camino a seguir para muchos. Don Hugo, me gustaría que usted también nos pueda hablar sobre cómo los asociados pueden apoyar el tema de la biotecnología aquí en nuestra región de Los Santos. Yo creo que muchas veces nosotros mismos no sabemos la riqueza y el valor que tenemos entre manos. Nosotros muchas veces dejamos perdido una gran riqueza del negocio a lo largo de las etapas, a cuentagotas, sí, a cuentagotas, y no nos damos cuenta del potencial que estamos desaprovechando. Bueno, la bioeconomía lo que permite es eso, es aprovechar todo ese potencial que tenemos entre manos, valorizarlo y que eso se refleje en el modelo de negocios. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy puntual. En la cadena de café, si uno tuviera que resumir cómo puede uno aprovechar la bioeconomía en sus diferentes etapas, uno diría, bueno, esa nueva frontera de ciencia y tecnología permite mejorar los materiales vegetales para que esos materiales vegetales sean más productivos, más resistentes al estrés, más resistentes a plagas y enfermedades. Eso es bioeconomía. Uno podría utilizar la tecnología para generar prácticas agronómicas que mejoren tanto la eficiencia ambiental como la productividad, es decir, la ecoeficiencia. Eso es bioeconomía. Uno podría mejorar la eficiencia de toda la cadena, reduciendo desperdicios, desechos, inclusive generando productos para autoconsumo. Eso es bioeconomía. Y sobre todo, uno podría aprovechar esa nueva frontera de ciencia y tecnología para aprovechar residuos y desperdicios para productos o para bioproductos para la industria energética, pero también para la industria alimentaria, cosmética, química, etc. Entonces, ¿cómo pueden aprovechar los asociados el concepto? Primero, dándose cuenta del potencial que tienen entre manos, es decir, sabiendo que todo esto es posible y que todo esto está sucediendo ya, tanto en Copetrasur como en otras organizaciones de la región y fuera de la región, acercándose a las tecnologías que permiten estas nuevas valorizaciones y convenciéndose que eso va a tener efectos y que va a tener resultados en el modelo de negocio y en la sostenibilidad y evidentemente en la generación de oportunidades dentro del territorio. ¿Considera que Copetrasur puede apoyar o ayudar a potenciar la Estrategia Nacional de Bioeconomía que nos mencionaba usted al principio del programa? Copetrasur es ejemplo, Copetrasur es testimonio, Copetrasur sirve para visibilizar que esto es posible. A través de lo que Copetrasur ha venido haciendo, se crea evidencia, se crea sensibilización y se crea convencimiento. Y eso es parte de los primeros pasos que la Estrategia Nacional exige. Esto es un concepto relativamente nuevo, es decir, bioeconomía todavía es poco conocido. Entonces necesitamos realmente sumar aliados. Nosotros decimos que necesitamos evangelizar. Necesitamos subir al barco a todos los que tengan que estar acá, a tomadores de decisión, a entes financieros, a organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes papeles que puede hacer Copetrasur? Es eso, es servir como evidencia, como testimonio de que esto tiene resultados y que ya está en camino, de que es un proceso en marcha. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos reuniones con parte del comité de la Estrategia Nacional, hablábamos sobre el tema de cómo generar instrumentos financieros para el apoyo de negocios de la bioeconomía. ¿Cuál era el gran problema? De que todavía no habían una gran cantidad de casos de negocios de la bioeconomía funcionando. Entonces era muy difícil evaluar el riesgo de un negocio de la bioeconomía si todavía no se tenían casos, desarrollados, casos maduros. Bueno, Copetrasur es parte de esos casos maduros. Copetrasur es parte de esa industria que ya tiene varios tiempo caminando y que ya tiene evidencia y efecto demostrado. Muy bien, don Hugo, ¿cuál es la importancia de apostar por la bioeconomía en pleno siglo XXI? La bioeconomía es una apuesta estratégica no solamente a nivel nacional, como lo hizo Costa Rica a través de su Estrategia Nacional de Bioeconomía, en donde como país se trata de alinear todos los esfuerzos institucionales hacia un norte específico, y así lo ha hecho Costa Rica, sino que también la bioeconomía es un requisito, es realmente indispensable que las empresas también direccionen sus esfuerzos hacia esto. ¿Por qué?
porque como hablábamos antes, los mercados internacionales cada vez exigirán más normativa, más requerimientos para que todos los productos sean más verdes, sosteniblemente ambientales, para que generen más impacto positivo en los territorios. Y además la bioeconomía permite, al eficientizar los procesos, evidentemente permite ser más competitivo. Entonces, la bioeconomía es una meta tanto a nivel nacional como a nivel empresarial. ¿Qué permite la bioeconomía a nivel empresarial? Primero, ser más rentable, es decir, al tener procesos más eficientes, al tener procesos más sostenibles, evidentemente se están aprovechando más los insumos y los recursos biológicos. Segundo, permite agregar valor en cascada, es decir, permite aprovechar recursos que antes eran considerados residuos y desperdicios para la elaboración de nuevos bioproductos que son altamente rentables en los mercados internacionales. Inclusive hay industrias en donde lo que antes eran considerados residuos y desechos terminan convirtiéndose en el principal negocio, en la principal línea de negocio de la empresa. ¿Por qué? Porque a partir de eso se generan productos para la industria cosmética, para la industria energética, para la industria química, para la industria farmacéutica, que terminan siendo altamente rentables. Y tercero, a través de la bioeconomía es posible motorizar la industria del territorio. Es posible generar encadenamientos con nuevas industrias que antes no existían. ¿Qué significa eso? Eso significa empleo, eso significa ingresos, y eso es fundamental en un modelo como el que estamos, en un momento como el que estamos viviendo, un momento en donde lo que es indispensable es la reactivación económica de esos territorios que han sido altamente golpeados. Y sobre todo en el caso de Copetarrazú, si estamos hablando de territorios cafetaleros, son territorios que tienen altos niveles de pobreza, de inseguridad alimentaria. Entonces la bioeconomía tiene diferentes impactos, tiene impactos directos para la empresa en términos económicos, en términos de competitividad en mercados nacionales e internacionales, pero también tiene impactos territoriales, no solamente para la industria cafetalera en este caso, sino para otras industrias conexas. ¿Qué oportunidades también ve usted, don Hugo, que nos puede dar la biotecnología una vez que finalice la pandemia? Sabemos que hay muchísimos aspectos y muchísimos cambios, pero específicamente, ¿qué beneficios y oportunidades puede traer la bioeconomía a las empresas de nuestro país? En este momento tenemos una nueva normalidad que se está construyendo. El COVID nos ha venido a cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de comportamiento, tanto en lo personal como en lo laboral. No solamente ha demostrado que muchas de las cosas que antes hacíamos de manera física, hoy las podemos hacer de manera virtual, sino que también ha venido a cambiar mucho de lo que consumíamos anteriormente y por lo que nos preocupábamos anteriormente y por lo que nos preocuparemos en el futuro. Parte de esas nuevas preocupaciones o de esos mercados que estarán en auge son los mercados relacionados con el tema de la salud, con el tema del cuidado físico y con el tema de la alimentación. Ahí la bioeconomía ofrece una enorme potencialidad. ¿Por qué? Porque a través de esas nuevas ciencias y tecnologías es posible utilizar ese recurso biológico, esa biomasa, tanto de la cadena de café como de otras cadenas, para elaborar bioproductos para la industria farmacéutica, para la industria médica y para la industria alimenticia. Hay una gran cantidad de ahora lo que le dicen superalimentos, que son posibles, por ejemplo, a partir de residuos y desechos que antes botábamos, que antes no valorizábamos. Y esos nuevos productos tendrán altísima demanda en los mercados internacionales y tendrán altos precios en los mercados internacionales. Ahí, sobre todo para la industria de café, se abre una oportunidad de oro. Bueno, eso es parte de las nuevas posibilidades que la bioeconomía ofrece en el nuevo contexto. Otra cosa, por ejemplo, cuando se empezaron a cerrar fronteras por ahí de marzo, muchos países empezaron a tener desabastecimientos en insumos agrícolas. Bueno, eso hizo que los tomadores de decisión le apostaran más a las industrias locales de bioinsumos. Muchos de los residuos y desechos de la industria del café es eso, es materia prima para los bioinsumos. Bueno, ahí estamos desaprovechando también una enorme potencialidad. Entonces, la bioeconomía abre nuevas oportunidades comerciales, nuevas oportunidades productivas, a partir de biomasa, de recursos biológicos que antes no estábamos valorizando, que antes inclusive tenían impactos negativos en el ambiente, que antes tirábamos a los ríos o estaban contaminando suelos. Bueno, eso es parte de la nueva normalidad que el COVID nos vendrá a imponer y está en nosotros si la aprovechamos o no.
Muy bien, le agradecemos mucho, don Hugo, que haya estado con nosotros esta noche conversando sobre este importante tema y cómo es que diferentes empresas están apostando por el uso de la bioeconomía, como es el caso de Coop Tarrazú. Con esto llegamos al final de este programa, agradeciéndoles siempre su compañía. Que tengan una linda noche.